¿Qué tal amigos de Momento Cero Podcast? Hoy estamos en un nuevo episodio y tenemos una invitada muy especial el día de hoy. Voy a tratar de hacer como la introducción como mejor me salga y me van diciendo si voy bien. Listo. Es pulmonauta, empleada, esposa, empresaria, madre de 2 hijos. ¿Qué más se me escapó? Ahí está con Hermana, nosotros. esposa, amiga. Sí, está con nosotros Andrea Peña. Bienvenida a este espacio, a Momento Cero. Es un honor para nosotros que estés aquí, que hayas aceptado la invitación y queremos conocerte y queremos conocer tu empresa, tu negocio y lo que haces. Gracias, José. Gracias a Momento Cero por la invitación, por dar ese espacio para compartir y hablar un poco de mi historia y de mi emprendimiento. Qué chévere. Yo estaba leyendo cosas acerca de tu producto que ya lo tenemos aquí en la mesa y de ti, y me llamó la atención el término pulmonauta. Nunca había escuchado yo esa palabra pulmonauta. Eh, Se escucha así como cosmonauta, como algo completamente diferente para mí. Puede que yo de pronto sea el que está desactualizado con el tema, pero ¿qué es para ti ese término? O sea, ¿qué significa para ti ser pulmonauta? Mira, ese término es un término muy innovador para hablar de toda la tendencia que hay actualmente de la respiración consciente. Y un pulmonauta es una persona que está curiosa y es un explorador de los pulmones y de la respiración como una herramienta para el bienestar. Ok, ok. O sea que es- todo lo que leí acerca de ti y del producto que trajiste hoy por acá, del cual vamos a hablar bastante, tiene que ver con el tema de la respiración. Así es, respiración consciente, porque respiración lo hacemos todo el tiempo, pero cuando lo hacemos de manera consciente es que comenzamos a sentir en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en todo nuestro bienestar, esos efectos positivos de una respiración bien hecha. Ok, bueno, voy a retrocederme un poquito, Andrea, porque antes de que de pronto empecemos a hablar de ese tema de la respiración, de eso sí he escuchado bastante y de lo importante que es respirar, como tú dices, de una manera consciente para la salud, he escuchado que mucha gente solo con respirar mejor mejora muchas áreas de la salud en su vida. Pero, o sea, el podcast se llama Momento Cero, ¿cierto? Yo quiero que nos hables de ese momento cero. ¿Cómo pasaste de ser una empleada o lo que estabas haciendo antes de empezar este proyecto de ayudar a las personas a respirar mejor? ¿Qué te llevó a ese momento? Bueno, listo, mira, todo pasó hace 11 años. Hace 11 años yo estaba en el mundo corporativo, en una empresa multinacional dirigiendo el área de cartera, en un área de cobranza de aproximadamente 15 personas, una responsabilidad enorme, miles de millones de responsabilidad en cartera. Y eso comenzó a sentirse sobre mí como una carga muy pesada y comencé a sufrir de estrés de una manera crónica, como llamamos ahora. Estrés lo tenemos casi todos en el día a día, pero cuando comienza a ser crónico es que comenzamos a sentir los efectos en nuestra salud y en nuestro cuerpo. Yo comencé a sufrir de obesidad, de acné, de dolores de cabeza que no se me quitaban, pero por nada del mundo. Me puede tomar todas las pastillas del mundo y se me quitaba el dolor de cabeza. Y ahí fue donde comencé a ver que había algo que me estaba afectando. Sabía que tenía un nivel constante de estrés, pero no sabía cómo comenzar a cuidarme a mí misma para mejorar mi salud. En esa época, una compañera del trabajo me dijo, pero tú has hecho yoga, tú has ido a hacer yoga, ¿por qué no pruebas? Y pues me hizo un poco extraño, nunca lo había probado. Y comencé a ir a unas clases en Bogotá, en una escuela de yoga. A las clases donde iba tenía como 3 partes. La primera era como los asanas, que son las poses raras que vemos que hacen todos los profesores Sí, de yoga. Luego tenía una parte de respiración y al final una meditación. Y yo comencé a darme cuenta que el momento de respiración y de meditación era el único momento del día donde yo sentía paz, como que yo sentía que volvía a ser yo misma sin tanto ruido exterior. No, en mi mente no había presiones, metas, llamadas de los jefes, miedo por las como que presentaciones se que te tenía que olvidaba hacer. todo. O sea, todo se abstraía a mi alrededor y eran minutos o pocos segundos en el día en donde yo podía como resetearme, como que listo, ya con esto puedo como volver a empezar y volver a retomar los retos del día. Y esa fue la primera vez o el momento cero en donde yo dije esto, porque nadie más lo conoce, porque yo he sufrido tanto tiempo sin poder tener como esta opción o conocer esta opción y que es tan saludable o me está haciendo tanto bien para mi ser, para mi renovación. Entonces ese fue el momento como en donde dije,
esto lo deberían saber más personas, porque nadie más lo sabe. Ok, o sea, estabas en medio de un trabajo estresante, Sí. como la mayoría de colombianos y de personas que hemos trabajado en una empresa y sabemos que el empleo aporta un estrés, que muchas veces creo yo que se ha agravado un poco con el trabajo desde casa, porque antes uno trabajaba en la empresa y tú te estresabas en la empresa y el estrés quedaba en la empresa. Cuando tú Te ibas salías a de tu ahí, casa ibas a tu y casa y adiós. sí, cuando llegabas, ya tú sabías que al día siguiente seguro te ibas a encontrar con situaciones, pero no te las llevabas para tu casa. Pero hoy en día uno trabaja muchas veces dentro de la casa y tienes al jefe llamándote mientras estás dentro de tu casa y todas esas exigencias. O sea, creo que el estrés para mí, desde mi punto de vista, ha aumentado, ¿cierto? Y también siento que la forma o la conectividad con la que estamos ahora con celulares, el mail en el celular, los chats de WhatsApp, los grupos de trabajo, así estés en tu casa, te llegan mensajes todo el tiempo de todos tus compañeros, de Sí. los proyectos, de los deadlines, de todo. Y es difícil lograr como esa abstracción que necesitas por segundos o por minutos en el día para resetearte, para volver a empezar. Tú me dices que el primer pensamiento o lo que pensaste fue, ¿por qué más nadie ha probado este tipo de cosas? Porque no es más popular, porque no se muestra como una de las opciones que hay para poder aliviar el estrés. Era como mi cuestionamiento grande de más personas deberían saberlo, No, que es no, una no de las había, opciones. no lo había en el mercado como opción. Sí, porque te estoy hablando de hace 11 años donde el tema del yoga no estaba tan popular en Colombia. De hecho, también era un momento en donde se pensaba que el yoga era como una religión y que podía llegar a estar en conflicto con tus creencias religiosas, ya fueran católicas, cristianas o cualquier religión. Entonces se veía como los hippies, como la gente como rara, que estaba haciendo Sí. cosas raras. Ujú. Entonces no era tan natural como lo es ahora, que está un poquito más adoptado en la sociedad el tema del yoga. Ok, ahora, cuando tienes ese momento y te das cuenta de que eso es algo em, bueno y que mucha gente debería tenerlo, o sea, entonces, ¿cómo te encaminaste a decir de qué forma yo ayudo a la gente a que puedan llegar a esa parte? Bueno, de ahí pasaron como muchos más años, fue como todo un camino, eso fue hace 11 años. Y cuando yo sentí que me hacía tanto bien y que quería conocer más, cuánto curso hubiera de respiración yo me metía. Entonces, ya estando en la comunidad de yoga, uno comienza como a aprender de otras escuelas, de otros movimientos que hay en Colombia. Y cada vez que había un curso de respiración o un taller o un retiro, hice un retiro en Palomino. Yo vivía en Bogotá, para mí la costa en ese momento era algo muy desconocido. Me fui a un retiro a Palomino en donde no teníamos ni señal, ni cómo cargar los celulares, ni nada. Y fue el primer momento en donde yo dije, ¿cómo me voy a separar de mi trabajo así? O sea, ¿cómo es posible? Porque tantas llamadas, tanta responsabilidad, si me llaman y están en un comité, si necesitan un dato, en ese momento era como para mí imposible no estar conectada al trabajo y darme un tiempo para mí misma. Entonces, ese retiro fue otro de los momentos importantes donde dije, pues es que uno puede vivir sin estar mirando el celular o sin tener que estar esperando la llamada urgente de alguien. En ese retiro también tuve como otras prácticas bonitas relacionadas con respiración y los beneficios de ese bienestar. Y durante todo ese tiempo seguí investigando más, aprendiendo sobre más técnicas de respiración, más técnicas de meditación, hasta que llegó un momento de mi vida que yo meditaba todos los días. Lo primero que yo hacía al despertarme era meditar. Entonces era los minutos que tuviera, generalmente 20 minutos o 30 minutos, procuraba que eso fuera lo primero que hacía en el día porque ayudaba a aclarar mi mente, a empezar el día de manera diferente. Y es el momento de hoy en donde yo tengo que hacerlo, es como lavarme los dientes. Sí, si yo no me Ok. lavo los dientes o si yo no medito, no puedo salir de mi casa. O sea, es como algo de sanidad y de una práctica ya incorporada, Se volvió un hábito. un hábito que es Sí. ya necesario en mi vida. Y los días que no lo hago, yo me siento rara, yo me siento como con menos paciencia, como que no soporto tanto los estímulos agresivos, los gritos, los niños, las llamadas. Entonces, ya es algo que yo tengo que hacer definitivamente. Entonces, durante todo ese tiempo fue profundizar mucho más en la práctica, aún no pensar cómo hago que se vuelva más conocido, sino aprender más técnicas, aprender más escuelas, profundizar en otros métodos de bienestar. Entonces comencé a estar muy curiosa sobre esos temas, pero yo seguí en mi línea de trabajo tradicional, en otras empresas multinacionales, trabajando de manera normal en mi carrera,
Yo estudié finanzas y comercio exterior. Y ese era mi mundo, el mundo corporativo y también y como hobby la meditación y la respiración. Eso era como la Andrea de ese momento. Y ya entró la pandemia, que fue el momento, Sí, eso creo es que clave, ¿no? Coyuntural ahí la pandemia. crítico para tantas personas, que fue un momento de tanto miedo, tanta incertidumbre que despertó muchas cosas. Entonces sucedió pandemia. Yo tenía en pandemia un bebé de 2 meses cuando empezó la pandemia, más mi hijo de 1 año y 9 meses, o sea, los dos súper bebés, Sí. la incertidumbre, el miedo. Y yo dije, no, yo tengo que ponerme a estudiar otra cosa porque, o si no, yo me voy a enloquecer acá, o sea, no puedo como con tanta cosa. Y en ese momento hubo un taller que se llamaba Own Your Future de Tony Robbins, este coach que es Sí, claro, Tony súper Robbins. conocido. Y en ese momento todo lo que decía Tony Robbins a mí me sonaba, como que vibraba conmigo. Y tomé ese curso gratuito en un estudio encerrado en mi casa. Mi esposo cogía a los niños en ese momento y yo me dedicaba a estudiar en ese momento. Y el mensaje del curso, que duró como 2 o 3 días, varias horas de sesiones, era: si a ti te gusta algo mucho y sientes que eres bueno en eso, trata de no comercializarlo, sino trata de compartirlo. Y una vez tú lo compartes, no te preocupes por el dinero, porque eso va a llegar. O sea, si tú te encargas de compartir con los demás los beneficios de lo que tú sabes o eres bueno, tus dones, compartirlos, las cosas se van a dar solitas. Entonces no te preocupes. Y en ese momento yo decía, pues a mí me encanta meditar, me encanta la respiración. Nunca lo he compartido con nadie porque nunca he pensado cómo hacerlo. Entonces, pues vamos a hacerlo. Ese fue el momento donde empecé a pensar en una idea de negocio que ayudara a las personas a manejar su estrés por medio de la respiración. Ahí que empezó a hacer sentido la idea de emprender alrededor de eso. Sí, Yo quiero preguntarte algo porque para que busquemos también esa parte de educar a la gente que pueda estar, que va a estar escuchando el podcast, que lo va a estar viendo, has hablado mucho de meditar. ¿Qué es meditar? Para el que no sabe qué es. bueno, meditar tiene muchísimos significados dependiendo de la escuela, dependiendo del movimiento en el que tú te alinees, pero para mí meditar es tomar un momento en donde te abstraes lo más que puedas del exterior, te sientas o te acuestas, dependiendo de lo que sea más fácil para ti, más cómodo, y tratas de solamente enfocarte en tu respiración. Tratar de tomar respiraciones profundas, escuchar los ruidos externos, pero sin darle un significado, sino solamente dejar que pasen. Y también los pensamientos, dejar que pasen. La gente cree que meditar es tratar de no pensar en nada, pero es que nuestro cerebro no funciona así. Sí, todo el O tiempo sea, está... está botándote ideas. Ujú. En vez de cada idea ponerle atención, tú la dejas pasar. Es como pararte en una autopista y ver pasar los carros, sin mirarle el color ni para dónde van, pero quién está manejando. No, míralos pasar, míralos pasar. Y poco a poco tu mente va a estar mucho más calmada, vas a aprender a escuchar esos pensamientos que te están diciendo sin meterte de fondo en ellos, sino solamente escucharlos. Y cada vez que vas profundizando más en esa práctica de respirar y de escuchar tus pensamientos y de escuchar los ruidos externos, tu mente se va a ir apaciguando poco a poco. Y para mí eso es la meditación. Apaciguar la mente, no callarla, porque eso es imposible, pero apaciguarla. Decirle, te estoy observando, pero no me estoy metiendo en cuánta idea estás lanzando. ¿Y cuál es el beneficio como que tú puedes decir, el beneficio más importante que has obtenido de la meditación y de esa respiración consciente? Es demasiado, es demasiado. Pero mi vida cambió desde el momento que yo empecé a hacerlo, porque comencé a pensar o a hacer una mejor versión de mí misma. La versión que no se engancha en una pelea, la versión que si escucha algo no salta como de manera agresiva, la versión que trata de ser más paciente con sus hijos, la versión que interpreta antes de gritar, como una versión en paz, en calma. Eso es lo que yo siento que ha hecho la meditación por mí. O sea que al final es algo que ha impactado todas las áreas de tu vida. Todas las áreas de mi vida, relaciones interpersonales, cómo me siento en mi trabajo, cómo me siento conmigo misma, cómo puedo tratar de acallar esos pensamientos que algunas veces son súper saboteadores, como tú crees que vas a poder lograr eso. O sea, esos pensamientos están todo el tiempo, pero Sí. yo los escucho y no me engancho, los dejo pasar. Entonces dejas pasar todo ese ruido mental que todos tenemos todo el tiempo sin engancharte. Entonces es como una forma de vivir mucho más en paz con tu propia mente, con tu propio ego, con tu propio ser.
Wow, interesante. O sea, realmente, te voy a decir mi experiencia personal con el tema de meditar o sencillamente estar quieto y lo he intentado en Mm. ocasiones, en otras ocasiones siempre tengo un momento de lectura y de repente sí, he tratado de hacer eso de quedarme quieto en silencio, pero me ha ganado el ruido, te voy a ser Mental. honesto. Sí, me ha ganado el ruido. Ha sido mi experiencia personal. Y de pronto creo que he escuchado mucho de los beneficios de meditar y de respirar en un mundo en donde hay tanto ruido, no solamente tú propiamente hablando, sino también el ruido exterior de la gente, de las personas, Celulares, los celulares, etcétera. la ansiedad de tener el celular en la mano, Total. porque por alguna extraña razón tienes que estar revisando el teléfono todo el tiempo cuando realmente no está No es pasando de vida a nada. muerte. Y sobre todo que lo acaban de revisar hace 30 segundos. O sea, ¿Qué cambió en 30 no, segundos? seguramente no ha pasado nada extraordinario. Entonces, esa fue mi experiencia con el tema de la meditación y de respirar de forma consciente. Por eso me llama mucho la atención lo que estás contando. Ahora quiero como que hablarle ya esa parte en donde me están diciendo de, ya estoy viendo una oportunidad para emprender algo aquí y llevar esto como algo que pueda ayudar a mucha gente. Y entiendo que hay una estadística del 57, que el 57% de los colombianos que trabajan, o sea, se viven con estrés. Sí. Esta fue una prueba que hicieron para 13.000 empleados en 13 países para conocer el nivel de estrés de de las personas vinculadas laboralmente. Y Colombia fue el cuarto país más estresado de esos 13 países. 57% de los colombianos que trabajan dicen estar altamente estresados. O sea, no estamos hablando de estrés como el ya casi que hace parte de nuestra vida, sino altamente estresados. Y esto es una cifra que nos da una alerta, ¿no? O sea, ¿qué tipo de cuidados le estamos dando a nuestros empleados? ¿Cómo las empresas grandes están fijándose en la salud mental de sus empleados? En los efectos que tiene tener un empleado estresado en productividad, rotación, motivación. Entonces hay como una problemática muy grande alrededor de esto que vale la pena como mirar hacia adentro y decir qué vamos a hacer, o sea, qué vamos a hacer respecto a programas, respecto a evaluar ellos cómo se sienten, la parte emocional de una persona y de un empleado. Entonces, esta cifra es alarmante, no es normal, o sea, contar con cifras así. Y yo siento que hay una oportunidad muy grande para dar herramientas a las empresas y también uno como ayudarse para mejorar y tener un mejor bienestar, ¿no? ¿Y tú crees que las empresas están siendo conscientes, las empresas? Yo creo ¿Cuál es el que nivel de conciencia ahora mismo de las empresas respecto Yo a creo que eso? depende mucho del tamaño de la empresa, del nicho, del tipo de industria, porque no todas tienen un presupuesto para poder atender esas necesidades de los empleados. Y siento que las empresas creen que hacer un programa de bienestar es extremadamente costoso y no saben cuáles son los beneficios alrededor de un programa de bienestar. Dentro de los estudios que hice para mi emprendimiento, yo vi que es el costo tan alto que es reemplazar a una persona cuando hay rotación, es el salario anual de una persona. Mientras la entrenas, mientras vuelves a dejarla al Ujú. mismo nivel, el proceso de selección, todo eso te cuesta el salario anual de esa persona. Imagínate cuánto te ahorrarías si más bien inviertes en que esa persona se sienta bien, que cómo está Claro. emocionalmente ese empleado. Ese es uno de los temas, la productividad, o sea, una persona estresada, ya entremos un poquito más en temas como técnicos, eh, la mayoría de enfermedades modernas están siendo generadas por niveles de estrés crónicos. Nuestro cortisol está alto, los niveles químicos de nuestro cuerpo están alterados y enfermarte es muy fácil. Un empleado enfermo que te da baja productividad. O sea, todo eso le está pegando finalmente a la empresa a nivel económico. Sí, yo creo que eso es real. Yo tuve la oportunidad estuve trabajando con una empresa hace poco y tuve un momento en el que sentí un estrés demasiado alto, a tope, Ujú. y donde sentí que debía, como que tenía que hacer un alto respecto a ese trabajo. Fue un día que estaba, y te comparto esta historia porque, o sea, está muy alineado el porcentaje de las personas que se estresan en sus trabajos. Yo trabajaba desde casa Ujú. y estaba un domingo tranquilo, que tú esperas que el domingo sea el día para tú tener un espacio más con la familia, descansar, tratar de desconectarte del trabajo. Fue un día en el que yo literalmente iba a salir al cine con mi hija y mi esposa.
Y me llamaron del trabajo, 2 de la tarde. Normal. Ya no vamos al cine, me tengo que quedar. Y me levanté de la silla a las 11:30 de la noche. Y ese día fue un día demasiado... O sea, te voy a decir la emoción que yo sentí, porque esa era otra pregunta que te iba a hacer. ¿Cuáles son las emociones que más se encontraron en esas personas estresadas? Yo me sentí altamente frustrado por no en ese momento poder tener control un poco de esa situación. Y me sentí, en ese momento yo tomé la decisión, dije yo, no puedo seguir, no puedo seguir trabajando de esa manera con esta empresa. Tengo que hacer un alto. ¿Cuáles son las emociones? Yo sentí frustración, pero ¿qué otras emociones hay, digamos, en esas En personas el que... espectro. Sí, en el espectro. Mira, hay muchísimas emociones alrededor de esto y no es una fórmula matemática, es dependiendo mucho de la persona, el momento en el que esté en su vida, los retos que tenga. Frustración, yo creo que es una de las primeras, porque no puedes o no tienes las herramientas para responder ante esas emociones. Entonces te frustras, o sea, ¿qué más puedo hacer si me están mandando? Si Sí, es no hay una control. obligación, si tengo que responder económicamente en mi casa, o sea, yo no puedo renunciar porque estoy cansado. Eso es una emoción muy común. Está la culpa también de no poder estar haciendo lo mejor que tú puedes ser con tu familia. Te llamaron del trabajo, entonces no eres un buen papá un domingo porque no pudiste dedicar el Tal espacio cual. a tus hijos. Sí. Para las mujeres también es súper una emoción muy común la culpa de no poder estar haciendo lo mejor de tus papeles en ambos roles. La ira, hay personas que ya pasan un nivel un poco más físico de la ira física o ante uno mismo de estarse dando látigo, como decimos, ante sus emociones. Sí, o sea, en el caso de mi caso, estoy de pronto contando algo que en su momento lo hablaba con Joel, como que ese nivel de estrés que en ese momento yo viví, y me daba cuenta, y me he dado cuenta que en ese nivel de estrés y de trabajar en la casa, mi hija de pronto de 6 años a veces llegaba en un momento, se acercaba a mí en un momento en el que yo estaba muy metido en el trabajo y no le respondía de la mejor forma. Y sentía que era por ese trabajo. O sea, sentía que era ese estrés que me estaba ocasionando en ese momento el empleo, ese empleo o esa actividad en ese momento. Y no se siente bien. Y lo que acabas de decir de que tu esposa o tu pareja también te lo entiende, pero también siente como que no es el deber ser. O sea, no deberíamos estar un domingo cancelando una salida y más cuando yo le había dicho a mi hija, vamos a ir al cine. Entonces, esa parte para mí fue demasiado, Frustrante. sí, frustrante. Y no te voy a decir, la empresa era una empresa excelente, el equipo de trabajo genial, muchos son amigos, pero yo entendí que yo tenía que salir de ahí. Ujú. Y no era por ellos, era porque el mismo entorno o la exigencia como tal de la empresa daba para que esa situación se diera. Sí. Que no estaba ni siquiera en control de ellos tampoco. Entonces yo entendí y la verdad me parece, o sea, hablando de lo que tú nos traes hoy, me parece que es necesario que haya algo que ayude a la gente que se encuentre en esa situación. Totalmente. Yo creo que hay mucho espacio para que las empresas hagan este tipo de programas o se den prioridades respecto al bienestar de sus empleados, pero hay otra parte y es yo como persona que estoy haciendo para controlarme mejor en esas situaciones. Entonces, yo creo que la meditación y la respiración no te soluciona al 100% los problemas, pero cómo te va a preparar a ti para enfrentar esa frustración de ese momento. Ujú. Entonces, si no estamos equilibrados emocionalmente, la frustración nos puede pegar durísimo. O sea, va a ser un día horrible en donde no queremos saber de nada, de nadie. De pronto podemos estallar y renunciar en un momento de no pensarlo bien. Pero si preparados emocionalmente para enfrentar esas situaciones, vamos a hacerlo con una cara diferente, quizá con más calma, con más reflexión. Entonces, eso es lo que yo siento que la respiración te puede ayudar para enfrentarte mejor a esos momentos, porque van a seguir sucediendo, pero es cómo yo lo voy a enfrentar ahora que estoy emocionalmente más equilibrada. Sí, 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 exacto. O sea, porque o sea, tú llega un momento en el que
sientes tanto el estrés que tú, te voy a contar un poco más. Ese trabajo era bien pagado, muy bien pagado. Pero llega un momento en que el estrés es tanto que eso no importa, que tú simplemente quieres estar tranquilo y quieres estar en paz con tu casa y tu familia. Sin importar, o sea, ahí yo me di cuenta que no importa cuánto te paguen, si lo que te pagan como resultado te quita la paz, la tranquilidad Tu salud. y la armonía, la salud, o sea, eso sencillamente es reemplazable para mí. Yo me di Eso cuenta sí. en ese momento de Sí, eso. yo estoy de acuerdo contigo, José, y me ha pasado ya 3 veces en mi vida que he estado ahí, en el borde de un mega trabajo, en la empresa más ultra wow que yo digo, pero es que yo debería esforzarme más, o sea, así yo en este trabajo siento que no soy suficiente, que tengo estrés laboral crítico, ¿por qué no sigo? O sea, deberíamos seguir. Eso es lo que te dice como el ego, ¿no? Como, ah, no, aguántate, ¿cómo vas a Sí, renunciar? O espera, sea, te estás ganando esta plata, esa es la la mega oportunidad de empresa. tu vida. Todo el mundo está detrás de ese puesto, pero uno por dentro sufriendo, sintiéndose mal, enfermándose, actuando mal a tu alrededor con las personas de tu familia, porque el estrés lo lleva a uno a eso, a estar todo el tiempo con un nivel de alerta tan fuerte que cualquier cosa que te dicen explotas, ocasionado por un trabajo que no, en donde no has aprendido a manejar el estrés. Entonces, yo he estado ahí 3 veces y las 3 veces he dicho, no, o sea, es que no, no es el deber ser. Y Sí, he tomado esas decisiones que han sido momentos de volverme a poner en cuestionamiento, ¿de verdad vale la pena volverme a enfermar para esto? Para tener el megacargo en la megacorporación, en la mega oportunidad, ¿no? En mi caso, no. sí, tengo que ser todavía más honesto. Yo lo intenté una segunda vez Yo llevo 3. y la segunda vez fue mucho más manejable, pero también al final ya iba como por esa línea y también sencillamente ya eso lo dejé atrás. No quiero volver ahí, honestamente. Quiero, y, o sea, la sensación que tengo después de que libero ese estrés, o sea, es una cosa que es inigualable. O sea, no estoy diciendo sin pasar a hacer meditación, respiración, solamente quitándome la carga emocional que me trae un empleo con mucho estrés. Sí, Solamente, la paz sí, no, tiene, no es negociable, mejor dicho, la paz solamente interna. quitándome eso. Así es. Bueno, ahora quiero que hablemos de Sensei, Claro que sí. que ahora quiero que hablemos de Sensei como producto. Sí, Me llama la atención algo, que estamos hablando de respiración, pero esto es un producto físico. sí. Entonces, ¿cómo entonces lograste, o sea, llegaste a la conclusión de poner un producto físico en algo que no necesariamente es físico, que es intangible, como respirar, como meditar? Bueno, te voy a contar la historia desde el principio. Estaba en ese taller en donde ya dije, listo, ¿cómo hago para comunicarle a más personas o enseñarle a más personas lo que yo sé de la respiración que he estudiado en ese momento llevaba 6 años de aprender técnicas de respiración y meditación? Y vivía en un conjunto de apartamentos que habían 10 torres de apartamentos y tenían una zona de parqueadero como una terraza. Y yo dije, listo, voy a hacer unos volantes, los meto por debajo de todas las puertas y pongo clase gratuita de meditación al amanecer en el parqueadero. Esa fue la primera idea y dije, no, pero eso no le va a llegar a tantas personas que necesitan o podrían estar necesitando esta opción. Dije, no, tiene que haber otra cosa, tiene que haber otra cosa. Y pensé en algo como un maestro, en algo que te pudiera enseñar, pero desde una herramienta práctica. Y fue el momento donde pude pensar en un dispositivo que tú colocaras en tu mano y que tuviera una expansión y una contracción para indicarte cómo inhalar y exhalar de acuerdo a la necesidad que tengas. En qué profundidad tienes que inhalar, cuántos segundos sostener el aire en tu pulmón, en cuántos segundos exhalas y cuántos segundos tienes tus pulmones vacíos. Todo esto en un ritmo y en un método que te ayude a equilibrar tu sistema nervioso de acuerdo a todo lo que había aprendido. Y así nació la idea de Ok, Sensei. o sea que el dispositivo está sincronizado para respirar, o sea, en el lapso de tiempo que el cuerpo debe hacerlo. En el lapso de segundos de inhalación y exhalación. Cada respiración tiene 4 tiempos y es la inhalación, con qué profundidad y hacia dónde llevas el aire. Puedes pensar en tu pecho, en tu abdomen, en tus hombros, dependiendo de la profundidad. ¿Cuánto tiempo tienes el segundo, el aire en tus pulmones, como pulmones llenos? ¿Cuánto te demoras en exhalar? ¿Y cuánto con tus pulmones vacíos? Son 4 tiempos de la respiración y unas combinaciones infinitas dependiendo de la necesidad que tengas. Ahora,
Hablando, bueno, en tema del producto, cierto. Yo tengo el producto, es un producto que puedo tener en mi mano. Sí. Si yo estoy meditando y tengo ese producto en mi mano que me está dando esa indicación, ¿cómo hago para que mi cerebro no se distraiga en el producto en sí, sino que piense en la respiración o lo que el dispositivo me está transmitiendo? Pues la ventaja es que nada más vas a tener un sentido enganchado en la práctica, que es el tacto, y no vas a tener ni el sentido de la vista, ni el oído, ni ningún otro en ese momento con estímulos. Actualmente, si las personas quieren hacer una práctica, están viendo una aplicación, entonces ya tienes tus ojos y tu mente en el teléfono, te llega una notificación, ya perdiste todo el esfuerzo que Sí, hiciste. Entonces, la parte de la vista y del oído está totalmente ya, no está comprometida en la práctica, solamente el tacto. Y el tacto es un sentido como tan hermoso de recibir, de que estás tocando algo, que es algo que yo siento que conecta súper bien con la práctica de respiración. ok. Y en algún momento tienes pensado así como de pronto el sentido del tacto a través de la mano se podría poner en otro lugar, de pronto en la planta de los pies, Hasta el momento no, ¿no? no. Ok, Hasta el momento solo el sentido del tacto y con la mano. con la mano. Y lo interesante es que actualmente no hay muchas soluciones como estas. De hecho, esta es una solución que estaba patentada aquí en Colombia. Y el beneficio es que al tener en la palma de tu mano, te da la indicación, te da todo el ejercicio completo. No tienes compromiso o de ningún otro estímulo. Eso es súper interesante. Y puedes concentrarte mucho mejor. Tener algo en tu mano es una herramienta y la forma como los humanos aprendemos es teniendo algo tangible. Es la forma más fácil de aprender. A ti te pueden explicar que hagas algo, pero ya que tú lo hagas, lo puedas tocar o lo puedas sentir, es la forma de aprendizaje que conecta más rápido con el ser humano y con la forma como aprendemos. Por Ok. eso es que no funciona también cuando te dicen, pero cálmate, respira. Uno, pero ¿cómo? O sea, explícame cómo. Cuando ya tienes algo tangible que te muestra cómo hacerlo, por eso se llama sensei, que es el maestro de la calma, ya vas a saber cómo hacerlo, vas a interiorizar mucho más fácil cómo hacer tu práctica de respiración. Como hemos tenido el prototipo, yo lo tengo en mi mano todo el tiempo, porque me ayuda a recordar que no debo estar respirando de manera superficial, que es como casi la mayoría de los seres humanos estamos respirando, entre 20 y 22 inhalaciones y exhalaciones por minuto, y el ritmo correcto debería ser, según los estudios, 5 o 6 por minuto. Inhalar por 5 segundos y exhalar por 5 segundos. Si nosotros nos ponemos a mirar en este momento, inhala en 5 segundos. Exhala. ¿Tú respiras así normalmente? Para nada. Por eso, entonces, tener el dispositivo en la mano, indicándote esa profundidad de inhalación y exhalación, te va a ayudar a equilibrarte muchísimo más y apoyar la regulación de tu sistema nervioso. O sea, de ahí viene el hecho, la frase de concéntrate en la respiración. Es Exactamente. contar ese tiempo en el que debes inhalar y exhalar. Sí, el tema es que contar te puede distraer. Por eso es mejor tener algo que te diga cómo hacerlo sin estar pensando 5, 4, 3, 2, Mm, 1. Ya también te quitas el estímulo de estar contando números en tu cabeza. ok. Ahora, en cuanto al producto en sí, ¿qué crees tú que lo hace único? Porque honestamente es primera vez que escucho un dispositivo que haga eso. Pero tú que has estado tantos años ya investigando, haciendo pruebas, ¿qué crees tú que lo hace único? Para mí, bueno, tiene muchísimos componentes que en el comparativo que hicimos de la competencia que hay por lo menos en Colombia con dispositivos de este tipo. Y hay muchas variables. Lo primero es que la interacción es por el sentido del tacto, que ya pues, lo hemos hablado bastante. No tienes otros estímulos que puedan ser fuertes al momento de hacer tu práctica. Podemos transmitirle al dispositivo vía Bluetooth por la aplicación que estamos terminando de diseñar un innumerable tipo de respiraciones que existan dependiendo de tu necesidad. Hay respiraciones que sirven para todo, para incrementar tu nivel de energía, para que puedas dormir mejor, para calmar el ruido de tu mente, para concentrarte más. Entonces, dependiendo de la necesidad que tú tengas, transmitimos al dispositivo el tipo de respiración que te sirva. Entonces, es bastante versátil. Puede ser utilizado por todos los miembros de la familia. Entonces, compras un dispositivo y lo tienes para darle a tus hijos un momento de respiración, para tu esposa, para ti. Entonces, puede ser usado por varios miembros de la familia. Son las cosas más claves que yo le doy al dispositivo en comparación con otras soluciones que hay en su campo. Entonces se puede volver una práctica literalmente de la familia que tengan ese dispositivo para ayudarse a meditar, a respirar y todo Sí, eso.
La recomendación es que mínimo 15 minutos del día tú puedas hacer tu práctica de respiración. Si quieres hacer más frecuente tu práctica, está genial, pero imagínate que lo puedas utilizar antes de una reunión, durante un examen médico que uno suele ponerse pues, muy nervioso, antes de dormir para calmarte, bajarle un poquito la revolución en la mente, que tengas un mejor descanso. Entonces hay diferentes momentos durante el día que puede ser tu compañero para equilibrarte. Antes de pasar al siguiente bloque, porque quiero que hablemos sobre ese recorrido importante que has hecho como emprendedora para poder sacar este producto adelante. Hablamos mucho de eso cuando conversamos antes de grabar este episodio, pero quería como que nos regalaras a mí, a Joel, a todos los que nos vean y nos escuchen, eso que acabamos de hacer, ese ejercicio de respiración. Me gustaría que de pronto la gente se lleve también como que se lleve para su casa cómo podría respirar mejor eh, desde tu experiencia. Claro que ¿Te sí. parece? Entonces, porfa, cierra los ojos. Ok. Todos cerremos los ojos. Tratemos de poner las manos en el regazo, bien tranquilos. Y yo voy a hacer un conteo. Entonces, cuando comience a dar las indicaciones, solamente las seguimos. Entonces, inhala, 2, 3, 4, 5. Exhala, 2, 3, 4, 5. Inhala, 2, 3, 4, 5. Exhala, 2, 3, 4, 5. Vamos a migrar a la respiración cuadrada, una respiración equilibrante. Inhala, 2, 3, 4, 5. Sostén, 2, 3, 4, 5. Exhala, 2, 3, 4, 5. Sostén, 2, 3, 4, 5. Inhala profundo, 2, 3, 4, 5. Sostén, 2, 3, 4, 5. Exhala, 2, 3, 4, 5. Sostén, 2, 3, 4, 5. Inhala, esta vez llevando el aire hasta tu estómago, que se infle tu estómago. Inhala, 2, 3, 4, 5. Sostén, 2, 3, 4, 5. Exhala, 2, 3, 4, 5. Sostén, 2, 3, 4, 5. 2 veces más. Inhalas profundo, profundo. 3, 4, 5. Sostén. Exhala despacio. Sostén. Inhala, última. Sostén. Exhala lento. Sostén. Ahora no abras tus ojos. Frota tus manos. Y ahora colócalas suavemente sobre tus ojos. Inhalo profundo. Nuevamente. Y por último, inhalamos y cuando exhalamos hacemos un suspiro de alivio. Otra vez, inhalo. Ya puedes abrir tus ojos.
Wow. ¿Cómo te sientes? Se siente muy relajante. Sí. Imagínate tomarse 15 minutos de tu día para hacer algo así como esto. Sí, se siente súper bien. ¿Lo hiciste? Sí. Se siente súper bien, se siente muy bien. Creo que mi cuerpo se sintió como que... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? El cuerpo como que al principio no se adapta a esa forma de respirar porque Claro. no estamos acostumbrados definitivamente a respirar de esa manera. Claro. Y antes de entrar al bloque que quieres tomar, creo que es importante dar a conocer como más temas científicos que hay detrás de la respiración, si me lo permites. Claro. El tema es que la respiración tiene un efecto totalmente directo sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso simpático, que es el que controla el impulso de reacción, ese impulso de huida o pelea, es algo que tenemos los seres humanos desde nuestros inicios, desde que inició la raza humana. Y recordemos que hace todos esos millones de años que inició la raza humana, nosotros vivíamos en entornos completamente salvajes, en donde teníamos que estar pendientes de los leones, las criaturas salvajes. Entonces, eso que se dispara en nosotros cuando tenemos un ataque o estamos bajo un momento altamente peligroso, es lo que activa el sistema simpático nervioso. Y lo que hacemos es como, ojo, tiene que huir, tiene que pelear, escape, huya. Eso es lo que activa el sistema nervioso en nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa cuando se activa? La respiración comienza a ponerse mucho más frecuente, ¿no? Superficial. Como que hiperventilas, ¿no? Exacto. Y es para que tú actúes porque está tu vida en juego. ¿Qué pasó a través de todos los años y en lo que estamos viviendo ahora? Ahora, nuestro cuerpo no sabe diferenciar si estamos siendo perseguidos por un león o si tenemos un tiempo límite para entregar un trabajo, o si nos llama nuestro jefe con un problema enorme, o si se nos presenta un problema económico en nuestra casa. El cuerpo reacciona de la misma manera porque así funciona nuestro sistema nervioso. Y nos estamos manteniendo en una constante de que nuestro sistema nervioso está pensando que estamos en peligro por ese tipo de temas que están pasando en nuestra vida personal, laboral, en lo que estemos pasando. ¿Qué es lo que pasa, lo más bonito de este tema o cómo nos podemos ayudar? Que así como cuando tenemos un peligro, de una vez se refleja en nuestra respiración, lo acabamos de ver, o sea, tengo que huir, funciona al revés. Si yo comienzo a respirar de manera pausada, como el ejercicio que acabamos de hacer, también le va a retroalimentar el sistema nervioso, no estás en peligro. Entonces podemos hacer lo contrario, el efecto contrario, si empezamos a controlar la respiración. Empieza el cerebro a segregar otro tipo de sustancias. Químicos. Claro, comienza a decir, ay no, yo estoy bien, o sea, esto que está pasando pues es algo que yo tengo que hacer, pero no estoy en peligro de muerte. O sea, vamos a manejarlo, vamos a trabajarlo, pero tenemos que comenzar a enseñarle a nuestro sistema nervioso eso. No estamos en un peligro constante al respirar de manera pausada y al prestarle mucha atención a cómo estamos respirando. Wow, me parece, o sea, eso de compararlo con que un león o algo tan peligroso te está pasando, llevarlo como que a lo que es el estrés laboral, o sea, sí, tiene todo el sentido que nos sintamos tan estresados cuando estamos en esas situaciones en el trabajo. Qué chévere esa parte y gracias por aportar esa parte, esa estadística que es tan chévere y tan oportuna para un producto como este y para combatir todo ese estrés laboral, ese estrés diario al que nos estamos sometiendo. Bueno, ahora quiero preguntarte sobre ese camino que has recorrido, que entiendo que ha sido un camino con bastantes subidas, bajadas, en fin. Así es. Muchas puertas que has tocado para poder llevarle como que esa solución a esos emprendedores que quieren también, que tienen una idea, que tienen un producto y quieren hacer eso mismo que tú hiciste. Porque tú has podido llevar tu producto lo has puesto ante entidades del gobierno que pueden poner capital, recursos de diferentes formas y hasta este momento así ha sido con lo que tú estás haciendo con Sensei. Entonces, hablando de ese camino que has recorrido con tu producto. Claro que sí. Y esta es la parte que me parece más bonita de este podcast y es que les voy a hablar de muchísimas herramientas que yo he tenido a lo largo del camino que ayudan a los emprendedores a saber cómo empezar, porque el problema es que tú tienes, o el problema que yo enfrenté en ese momento es que listo, tengo una idea que parece que la voy a romper porque está súper genial,
pero yo no sé nada de electrónica, yo no sé crear una app, yo estudié finanzas, yo estuve siempre en el mundo administrativo y de ahí aterrizarla. Mientras que yo estudio eso, mientras que yo consigo a las personas que son, a los expertos y consigo el dinero, imagínate cuánto tiempo puede pasar. Y creo que hay muchísimos empresarios que se encuentran en ese punto de partida con una idea genial, porque la creatividad que hay aquí en la costa atlántica respecto a soluciones de problemas es bárbara. O sea, yo he escuchado ideas de negocio increíbles y ojalá estas personas conocieran o fuera más pública esta información de cómo obtener las herramientas, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba aquí en ese momento en el 2020 con esta idea en pandemia, en Sí. este momento tan complejo y pensando en cómo la sacaría adelante, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue buscar en internet, en Barranquilla, qué entidades del gobierno estaban o podían prestar apoyo a ideas de negocio como la mía. Y en ese momento comencé a aprender sobre Impulsa y Se Emprende, que son unas iniciativas muy interesantes que hay a nivel nacional, no solamente aquí en el Atlántico, sino en todo Colombia, que tienen un ecosistema emprendedor. Y eso es algo que la gente casi no conoce, o sea, que ya existe un montón de personas que pueden estar ahí para guiarte y para ayudarte, pero el primer miedo que hay que vencer es el miedo a hablar de tu idea de negocio, porque eso es algo que sucede mucho. Yo tenía muchísimo miedo, yo decía, no, pero si le cuento a alguien me la van a copiar, o sea, qué susto. Se van a robar mi idea. Se van a robar mi idea, alguien la saca adelante más rápido y me quedo acá sin nada. Entonces, en ese momento seguíamos en pandemia y fui a las oficinas de Se Emprende y es una historia súper bonita porque la forma como empezó fue increíble. Llegué a Se Emprende y me abrió una persona de seguridad. Y yo, mira, es que tengo una idea de negocio y no sé con quién hablarlo. Y me dijo, no, mira, esto está cerrado, acá no hay nadie, todo el mundo con tapabocas, todo el tema. Me dijo, pero ¿usted qué necesita? Y yo, no, pues que alguien me guíe porque no sé cómo empezar. Ay, acá hay un muchacho, a ver si le ayuda. Y yo, bueno, está bien. Entré y me senté y era un muchacho como de 20 años, súper joven. Se llama Gabriel. Nunca me voy a olvidar de su nombre. Y Gabriel, bueno, cuéntame. Y yo, pero este muchacho, ¿qué me va a poder? O sea, desconfié. Yo dije, no, o sea, yo necesito hablar como con un empresario, alguien así. De todas formas, algo me dijo, no, pues ya estás acá, comparte la idea. Pues resulta que al hablar con Gabriel, él era una persona que ya había pasado por el mismo camino que yo, un muchacho súper emprendedor, súper creativo, y fue el que me recomendó que comenzara a trabajar con Tecnoparque. Tecnoparque es uno de los brazos del SENA, también una iniciativa de apoyo del gobierno nacional, que lo que hace es que tiene expertos en diferentes líneas de negocio, como lo es biotecnología, diseño, electrónica y diseño de aplicaciones de tecnologías web. Y ellos lo que hacen es al emprendedor brindarle todas las herramientas que necesita para arrancar esa idea de negocio sin ningún costo. Lo único que yo hice en ese momento fue aterrizar mucho más la idea porque estaba en mi cabeza, pero tenía que mostrar más o menos cómo quería que se viera, qué apoyo necesitaba. Presenté mi idea en el comité de ideas de Tecnoparque y fue seleccionada. Eso fue aproximadamente en el 2001. Gracias a Gabriel y cómo me pudo guiar de cómo empezar ese camino. Yo no tenía ni idea que eso existía. O sea, en este momento Tecnoparque atiende proyectos de diferentes tipos de negocios. Hay muchísimos proyectos del agro, de industria de alimentos, de emprendedores tipo de industrias de tecnología que están yendo a Tecnoparque para obtener ese apoyo. Es gratis. Es gratis. O sea, a ver si entiendo. Si yo tengo una idea, tengo una aplicación, cualquier idea que tenga que ver con tecnología, ¿verdad? Tecnología, electrónica, diseño y biotecnología. Ok, yo lo presento allá y ellos, o sea, ¿cómo hacen para determinar que esta idea de negocio o esta idea de producto es buena para poner a disposición todos los equipos? Ellos tienen unos comités que evalúan la madurez de la idea y la viabilidad. Entonces, dependiendo de cómo está tu idea o cómo le ven el impacto que puede tener en el país, es que queda seleccionado o no la idea. Y lo que ellos brindan como herramientas es que te asignan un experto, que son personas que tienen muchísimos estudios, ya tienen maestrías en diseño, en electrónica, es gente súper capaz para que lidere tu proyecto y los que realizan la mayor cantidad de trabajo manual, por así llamarlo, son los aprendices del SENA. Entonces, los aprendices del SENA toman tu proyecto, es la forma como ellos van a
Poner en práctica. Poner en práctica todo lo que han aprendido. El experto lidera y revisa todo el desarrollo y así es como tú obtienes el apoyo de personas que te apoyen. Entonces, gracias a Tecnoparque, yo pude hacer el primer prototipo del dispositivo y el primer prototipo de la aplicación para ya poderlo mostrar a otros escenarios o otros jugadores un poco más grandes del mercado para decir, mire, o sea, sí es viable porque ya lo hicimos con Tecnoparque. En ese momento yo tuve que aportar para insumos o componentes que no estaban disponibles, pero de ahí a comparar una inversión que tú contrates a un electrónico, a un diseñador, a un desarrollador, o sea, Te ahorraste literalmente millones ahí. millones. Solo con tocar la primera puerta, que en este caso fue Impulsa, ¿no? Se emprende. Se emprende. Así es. Y de ahí pasaste a Tecnoparque. Así es. Que en cuanto al tiempo que le dedicas, ya estás trabajando con Tecnoparque, ya estás ahí, ya te dijeron, nosotros te prestamos toda la ayuda que necesitas para empezar a prototipar tu producto. Así es. ¿Qué tanto tiempo le inviertes para sacarlo adelante? ¿Cómo se cuadran esas agendas ahí? Ellos tienen fases de trabajo que son de aproximadamente un año, en donde un año tú ves ciertos avances en tu proyecto y hay fases posteriores en donde te tienes que volver a postular si quieres hacer una maduración mayor al prototipo o una profundización, te vuelves a postular para la fase siguiente. Entonces es por años de trabajo que ellos toman los proyectos. Y ellos seleccionan un grupo de proyectos. Ellos seleccionan. Y descartan otros también, supongo. No sé cuántos quedan aprobados, cuántos no. En esa parte de volumen no lo sé. Pero sí hay que tocar esa puerta. Es decir, si no tenemos las facilidades o el capital propio para hacer esos contratos con externos, que en ese momento yo no podía, pues ahí está esos expertos que te pueden guiar bastante sobre cómo iniciar el proyecto. Súper. Si tuviéramos que pensar en una hoja de ruta, entonces ya estamos hablando de Se Emprende, Tecnoparque. ¿Cuál sería el Impulsa? ¿Cuál sería el siguiente paso en tu caso? Ya estando en Tecnoparque es súper chévere porque ellos reciben información de todas las convocatorias que se desarrollan a nivel nacional, que están disponibles para los que están ya arrancando su camino. Estando en Tecnoparque, además la gente allá es divina, o sea, la gente allá, todo el mundo es como, oye, creo que te puede servir esto. Entonces comenzaron como a mandarme información. Y yo tenía esa idea de negocio, pero claro, tocaba patentarla, ¿no? Y patentar una idea, pues imagínate, contratar a los abogados especializados en propiedad intelectual, redactar el oficio, es algo que es pues muy especializado, no lo puede hacer uno realmente. Entonces, llegó a mí la convocatoria, crearlo no es suficiente. Y en esa convocatoria también me postulé. Tenía que demostrar que era un producto que no estaba siendo comercializado y tampoco había sido solicitada una patente sobre algo así en Colombia y en el mundo. Y pasé esa convocatoria y fue genial porque es ya comenzar a pensar que ya tienes un activo intangible relacionado con la protección, que podrías en algún momento hacer licenciamiento o una transferencia tecnológica utilizando esa patente. Entonces, en ese caso, en mi caso, fue esa convocatoria, pero pues aplicaría solamente para temas de invenciones o modelos de invención. ¿Tampoco pagaste nada? Tampoco. Ahí hay siempre en esas convocatorias unos como gastos residuales, por así llamarlo, que hay que pagar, pero yo te puedo decir que es menos del 5% de lo que vale el total del proyecto. Me asignaron unos abogados, un bufete de abogados especializados en propiedad intelectual para hacer todo el trabajo de redacción, investigación, colocar todas las palabras correctas y la forma correcta para que esa patente fuera exitosa al momento de solicitarla. En cuanto al capital, ese capital es un capital semilla, tienes que devolverlo cuando el producto ya esté facturando. En estas dos primeras no. Pero va a llegar un momento en que tal vez sí llegue dinero que haya que... En la que estoy ahora, que es la del Fondo Emprender. Pero ya estás en una etapa prácticamente final, entre comercialización, comillas, prácticamente, sí. En donde el producto va a empezar a generar unos retornos eventualmente cuando empiece a venderse. Así es. ¿Ya tienen precio o todavía no? Todavía no. Todo eso son noticias que vamos a traerles a Poco. todos los usuarios el próximo año. Bueno, y por último, entonces, ¿por qué ya llegando a esa parte en donde se está vendiendo Sensei, por qué la gente entonces debería comprarlo? Bueno, yo siento que en el momento o en la situación en la que estamos actual de tantos retos que hay a nivel emocional y de salud mental, las personas deberían darle una oportunidad a conocer su respiración,
a conocer cómo la respiración puede equilibrarlos y darles un sentido diferente a su vida por medio de esta herramienta. Qué bueno y espero que, bueno, de parte de Momento Cero, a mí me gustaría, yo sé que Joel también, porque ya lo conozco también, nos gustaría verlo cuando ya lo tengas, cuando ya el producto lo tengas. Entiendo que están organizando toda la parte física del De producto, producción, de sí. producción. También dijiste que van a empezar a producirlo aquí, en la ciudad. Sí, aquí en Barranquilla es un producto nacido y creado en Barranquilla. O sea que también está, esa parte de producción también te la está apoyando el Tecnoparque. No, ahí me gustaría hablarte de algo súper importante y es el Fondo Emprender, ¿no? Ajá. El Fondo Emprender es una iniciativa también del gobierno que cada año libera cientos de millones de pesos para emprendedores en diferentes tipos de industrias. En agro, en tecnología, en startups, lo que tú quieras. En industria, hay para todas las necesidades y hay también muchas convocatorias enfocadas o a mujeres cabezas de familia, a sectores que han sufrido violencia, hay para todo el mundo. Y el Fondo Emprender llegué a él también por estar en el ecosistema que te mencioné anteriormente. Cuando tú ya estás ahí metido, te comienzas a enterar de un montón de cosas que están pasando y que te pueden beneficiar, pero el tema es estar ahí, o sea, ya estar ahí metido. Y el Fondo Emprender me postulé para obtener recursos. El Fondo Emprender da cierto capital semilla para los emprendedores, dependiendo de la convocatoria, está entre los 80, arriba de 80 millones de pesos, que le dan a un emprendedor que tenga un plan de negocios ya muy bien estructurado, que tú sepas cómo vas a direccionar esos recursos, que haya mucha seriedad respecto a tu plan de negocios y a crear empresa y que todo sea pues legalmente formalizado. Entonces es la oportunidad para que tú crees tu empresa, para que tú te emplees formalmente con tu empresa, para que ayudes a crear empleo y para que comiences y le des un arranque a tu idea de negocios. Y al Fondo Emprender llegas ya como estás llegando tú, con un producto ya prácticamente listo Sí, para vender. aquí ya tienes que tener algo mucho más aterrizado, que conozcas muy bien tu mercado, la oportunidad de negocio, los nichos, a cuántas personas planeas venderles, cómo planeas venderlos. O sea, esto ya es un plan de negocio estructurado, pero no quiere decir que si no tengas el plan no te puedes postular, porque hay una etapa de formulación de proyecto en donde te asignan unos orientadores para que te lo ayuden a hacer. Entonces puede que tú tengas la idea, ya hayas hecho tus investigaciones y si no tienes el plan de negocio al 100% listo, pues igual vas a tener un apoyo del Fondo Emprender para formular ese proyecto de la mejor manera. Ok, ok. Yo siempre he escuchado el Fondo Emprender, ¿cómo se llega a él? O sea, hay que entrar a la página web, hay que ir a un lugar físico. Eh, Se puede de las dos formas. Hay un portal de internet del fondo en donde comienzan a lanzar la información de las convocatorias que se abren y las fechas en las que tienes que cumplir pues ciertas documentación y temas que le pases al fondo para que te postules. Y también presencialmente hay en el SENA, tienen unas oficinas en donde tú puedes acercarte a obtener información o a ser guiado por los orientadores. Súper, o sea que realmente herramientas para emprender y crear producto y empresa. O sea, sí tenemos todas esas herramientas a la mano. Sí. Nos hace falta como tal vez tocar ciertas puertas también para que esas mismas puertas nos lleven a otros lugares. Así es. Entrar al ecosistema creo que es lo más vital. Una vez tú ya estás ahí, comienzas a escuchar cosas. Y yo estaba aquí en Barranquilla, yo no soy de acá, yo soy de Bogotá. Entonces llegué acá y no conocía de ese ecosistema tampoco. Y obtenerlo de voz a voz es difícil si no estás como rodeado de personas que estén en el mundo de los emprendedores. Entonces, mi recomendación para las personas que están empezando es que empiecen a meterse en los grupos, a meterse en las páginas, a escuchar podcasts como estos en donde uno comienza a escuchar más qué es lo que está pasando en el ecosistema de emprendimiento. Hay muchas ofertas también súper interesantes de las aceleradoras. Aquí en Barranquilla hay aceleradoras impresionantes, está 51 Labs, Cientec, hay muchísimas otras entidades que me han ayudado muchísimo y que escucho que tienen muchos casos de éxito con los emprendedores y las personas que estamos empezando. Qué chévere. Ya para terminar, Andrea, ¿cuál es el futuro de Sensei? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo siento que el futuro de Sensei es estar
de la mano de las personas, en la mano de las personas literalmente. Que ojalá haya un dispositivo en cada casa, en cada colegio, apoyando a los niños con dificultades de aprendizaje, en espacios en las empresas donde uno pueda tomarse 15 minutos para hacer su práctica de respiración. Es decir, hay tantas oportunidades para ayudar a las personas a aprender a respirar que podría estar en cualquier punto de la ciudad, en cualquier empresa, colegio, consultorio médico, en todas partes. Ok, súper. Bueno, Andrea, bueno, realmente estoy muy agradecido por esta conversación contigo porque, o sea, hablando de lo que has vivido del producto y de lo que se puede lograr con él, yo siento que lo necesito. Así que yo creo que ya tienes aquí otro cliente, Bueno, un otro comprador comprador. maravilloso. Sí, yo siento que lo necesito y nada, me gustaría que nos dejes tus redes sociales donde pueden encontrar más información sobre ti, sobre el producto, todo lo que estás haciendo. Claro que sí. Nos pueden encontrar en Instagram en respiracionconsciente.sensei. Es nuestra red social en Instagram y estamos ahí para escucharlos. Mucho de nuestro contenido tiene la oportunidad que tú interactúes y nos expreses cuál es tu necesidad para nosotros lanzar contenido relacionado con la necesidad del momento o la tendencia que esté en ese momento. Entonces los invitamos a que nos sigan y conversen con nosotros. Súper. Bueno, amigos, hemos llegado al final. Muchas gracias por ver este episodio hasta aquí. Ya saben, vayan a las redes sociales de Andrea y de Sensei para que se enteren mucho más acerca del producto. No olvides dejar un comentario, suscribirte y compartir este contenido con alguien que sabes que le puede interesar. Nos vemos.